Yuquenses, donde te enteras primero. Porque las mujeres de hoy somos cada día más humanas, menos perfectas y más felices. Acompáñanos a descubrir nuestro sexto sentido por TV Yuquenses. Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Sexto Sentido. Hoy tenemos un programa muy importante y bueno, quiero saludar primero que nada a mi compañera de emisión. Hola amiga, ¿cómo estás? Buenas noches, sean bienvenidos amiga, gracias, estoy muy bien. Yo creo que comprometida con el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es un tema bastante importante y además lastimosamente muy de moda, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues tenemos como tema el día de hoy el abuso infantil. En este mes que estamos pues vamos al Día del Niño, a todo lo que es tratando con los pequeños, y como dices que tristemente se han visto muchos casos en los que los pequeños pues son los más afectados, ¿no? Y pues vamos a ver un poquito los tipos de abuso infantil y pues bueno, tenemos como en primera instancia el abuso físico, pues los que incluyen los golpes, los empujones, las formas en que los niños de alguna manera sufren algún daño físico, porque en relación a los padres o a personas ajenas que a lo mejor los dejamos en guarderías, los dejamos porque no podemos tener el tiempo de estar con ellos, porque tenemos que salir a trabajar, tenemos que hacer otras actividades, y pues que realmente de repente pues se nos hace fácil o más liviano el poderlos dejar en alguna guardería, y que sin saber ellos están sufriendo un abuso como es el físico, ¿no? Sí, sobre todo amiga, porque de pronto se cree que a los niños se les controla a través del golpe. De pronto encontrar a una mamá que no le haya dado una nalgada al niño es, yo creo que muy complicado, ¿no? De pronto a mí me preguntan en la consulta, oiga, psicóloga, ¿y está bien que le dé? ¿Verdad que lo que le hace falta es que le dé una buena friega? Y también te encuentras con aquellas que te dicen, es que ya le pegué con todo lo que hay en la casa y no funciona, ¿no? Estamos en una sociedad en la que antes se nos enseñaban las cosas a través del manejo de la autoridad, a través del golpe como tal, ¿no? Esta chancla asesina que mucho hay en internet, ¿no? De mamás aventando la chancla 3 kilómetros y dándole en donde querían darle al hijo. Es como una condición cotidiana, por así decirlo, que de pronto todas las mamás creemos que solamente a través del golpe se puede controlar. De pronto olvidamos que nosotros, no sé, por ejemplo, si ese golpe, esa nalgada, ese grito que le estamos dando al niño, nos lo estuvieran dando a nosotros en ese momento, lloraríamos, igual y hasta la demanda porque nos golpeó en ese momento, pero nosotras como somos las mamás, pues no hay como quien juzgue esa parte. Se ve mucho lo que es el maltrato físico cuando, bueno, los niños ya están pasando por situaciones muy fuertes. Sin embargo, esto es como la violencia intrafamiliar en la mujer. Si uno empieza de un golpe pequeño, después va a venir uno más grande. Y la realidad es que tú cuando le das una nalgada al niño, no es de, ten, ándale. No, lo das desde tu complexión física de adulto, con la intención de que le duela, porque creemos que solamente si le duele le va a funcionar. ¿Cuántos niños no hemos visto que les da la nalgada a la mamá y se voltean y le dicen, no me dolió? Y a la mamá le da más coraje y le da ahora una cachetada o un pellizco o va por el cinturón, y a lo mejor en esa ocasión al niño le duele, llora y se calma. La mamá a lo mejor se va a sentir primero bien porque cree que ya logró el cometido de controlar la situación, y la realidad es que después mal, va y le pide perdón porque sabe que lo que hizo y la intensidad o la fuerza que utilizó para hacerlo pues no estuvo bien. Entonces después viene un segundo momento en el que el niño vuelve a hacer o decir o no hacer, y entonces ya no funciona el cinturón, ya no funciona el pellizco, ya no funciona la nalgada, y te empiezas una batalla con los niños
que realmente no se va a ganar. No podemos olvidar que ninguna batalla se puede ganar bien librada con violencia de ninguno de los dos lados. Siempre va a haber pérdidas. Hoy se cree que la falta o que el apoyemos tanto, el que no golpeemos a los niños, es la causa de que ya no haya valores en los niños, de que ya no haya respeto hacia los mayores, de que estemos perdiendo ese camino. Yo creo que no va por ahí. Es quizás una de las cosas que ha cambiado, pero el hecho de que tu mamá te pegara cuando estabas pequeño realmente no hizo que la amaras más. Lo único que hizo fue o era que fuéramos una generación de niños con miedo. Y probablemente el miedo es algo que hoy ha cambiado. Los niños son más seguros porque ya las mamás no recurren, por así decirlo, tanto a los golpes de antes. Yo te comparto, por ejemplo, mi mamá, su papá la amarraba en un poste y era darle con un cable hasta que se cansaba. Piernas abiertas, o sea, tipo Cristo ahí, o sea, espalda abierta. Era un miedo porque ya se tenía que poner 2 pantalones, 3, porque ya sabía que iban a llegar y le iban a dar una. Y realmente, o sea, yo hablando de esa experiencia, tú dices, no, pues súper amaba a su papá y lo súper respetaba. No es cierto. Crecían con un cierto rencor hacia el adulto y lo único que querían ser era, yo ya quiero ser grande para ya salirme de eso. Y se convirtieron en adultos que empezaron a educar así o que perdieron el camino. Si alguien me preguntara en este momento, ¿tú crees que el hecho de que ya no le peguen a los niños o que se esté fomentando tanto esta parte de los derechos de los niños sea la causa de que nuestra sociedad esté en crisis porque los niños ya no respetan a sus mayores? Yo te podría decir, eso no tiene nada que ver. El problema está puesto en que los mayores no tienen un autorrespeto y por lo tanto no saben cómo darse a respetar con los demás. Las mujeres de hoy, esa es otra bronca, tienen niños muy jóvenes, entonces tienes niños educando niños, ¿no? Es como un cambio en la sociedad, pero sí puedo decir que la parte del abuso físico como tal, hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que a mucha gente podrán decir, a mí me funcionó, yo le di una nalgada bien puesta y jamás me volvió a hacer su drama, hay otras a las que no les funciona. No es como el estándar, no es de que la nalgada siempre va a llegar a resolver tu conflicto, porque eso no es así. Y la realidad es que yo les digo mucho a mis pacientes, así como tú lo trates, así como tú te desesperas con él, así como olvidas que es un niño y que tú eres el adulto que le está enseñando, él va a olvidar en algún momento que tú requieres cuidados y te va a dejar abandonado, se va a desesperar contigo, te va a dar el mismo golpe que tú le diste cuando te desesperaste con él porque no podía, porque te tiró la leche en la mesa, porque no se ponía rápido el uniforme. Tú vas a llegar a una edad en la que vas a necesitar eso. Y eso es algo que siempre se queda grabado ahí. Dicen por ahí, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y si simplemente estamos hablando de respeto al otro, pues entonces se trata de entender que son niños y que están en un constante aprendizaje total. De pronto yo veo a mis hijos, al grande que le dice al chiquito, ¿qué no escuchas? Ya te hablé, ya te dije 3 veces y no me estás escuchando. Y ahí es cuando me cae una cachetada y digo, esas son mis palabras, no son de él, no salieron de su cabecita, son las mías. Cada vez que yo le digo, oye, ya te hablé, ya te estuve diciendo, no me escuchas, estás sordo, esos comentarios se trascienden y entonces se los lleva a otros niños, a su hermano, a la escuela, se convierte en un adulto desesperado. Y generamos ese tipo de patrones que decías, ¿no? El hecho de que ellos vayan a crecer con las mismas ideas de nosotros y que estamos, pues que de alguna manera estamos actuando, pues erróneamente. También de ahí se parte del abuso físico al abuso emocional. El hecho de jugar con el, ¿sabes qué? No vales lo que estás, o sea, el hacerlo sentir chiquito, ¿no? Yo he visto muchos ejemplos de repente, el decir, yo soy el grande, tú eres el chico y yo aquí mando yo porque yo soy la mamá, ¿no? Y de repente nos olvidamos que ellos también tienen cosas que decir
que no es necesario, a lo mejor que es necesario tener una comunicación para que esto pueda funcionar, y no el hecho de lastimarlos con palabras que sabemos que los van a herir y que, como dices, después nosotras mismas nos arrepentimos de lo que decimos y ya queremos componer las cosas con es que no lo dije en serio, ¿no? Y de repente pues ya les causamos o ya estamos causando un daño pues emocional en ellos, porque ya no están creyendo nuestras palabras, las ofensas que nosotros estamos diciendo. Y sobre todo porque de pronto cuando las decimos, mucha gente dice, es que cuando me peleo con mi esposo le digo un buen de cosas que después me arrepiento, porque no me doy cuenta que las dije. Con los niños es diferente. Cuando la mamá regaña, cuando la mamá le dice algo al niño, es con plena conciencia de lo que le está diciendo. Le dice, ya no te quiero, vete de aquí, o sea, lo corre, lárgate, ¿no? En esa dinámica. Ella sabe de verdad que hay una conciencia que al decir eso va a generar una reacción de dolor en el niño, porque lo peor que le puede pasar a un niño es que tú le digas que ya no lo quieres, y mucho más por algo que está haciendo. Entonces hay una conciencia, es diferente. Por eso es que el abuso infantil como tal es como muy complejo de identificar, porque creemos que las mamás no somos capaces de hacer esas cosas. Sin embargo, lo hacemos todo el tiempo, y sobre todo porque como mujeres, hablando de mujeres, es con los hijos con quienes desahogamos toda nuestra ansiedad, todo nuestro estrés. O sea, yo me enojé con mi esposo y muy pocas mujeres llegan y están bien con los hijos. Regularmente es con ellos con los que explotan, y viene la parte del abuso emocional, que también ellos empiezan a cargar esas cosas que no tienen por qué estar cargando y que son súper complejas de pronto de trabajar en los niños. A la consulta de pronto llegan los niños y en la consulta ellos hablan y se explayan, y tú dices, híjole, o sea, este niño no es el que tiene ninguna dificultad. Pero ¿cómo lo ayudas si al final quienes están teniendo la dificultad son personas que no están sentadas frente a ti y que no tienen la mayor intención de responder o de hacerse cargo del comportamiento que están teniendo frente a ese niño? Muchas veces ellos creen que porque ya lo llevan a la terapia, la psicóloga va a tener que arreglarle la vida al niño. Sin embargo, lo más que uno puede hacer en ese proceso es dotarlo de herramientas para sobrellevar a sus papás. Eso no lo va a hacer sentir ni menos triste, ni más feliz. Simplemente un niño de 5 o 6 años va a tener que ser quien comprenda el comportamiento de los adultos. Y eso es lo complejo, y es lo que de pronto los adultos no logramos entender. Creer que los niños, porque son niños, no entienden, es el peor de los errores que podemos cometer. ¿Qué pasa cuando hay el abuso en el abandono, la negligencia, que de repente los padres se olvidan de que son padres, ¿no? Y que de repente nos abandonan mucho no están al pendiente de darles de comer a sus horas, no están al pendiente de que se tengan que lavar los dientes, y cuando ya hay un problema bucal, híjole, pues ahora sí hay que llevarlo, ¿no? Entonces de repente los dejamos un poquito y no les damos sus necesidades, lo que es pues, la educación, o los dejan de llevar a la escuela, no, porque pues ya tienen que ayudar aquí, ¿no? Entonces empieza ese tipo también de abusar de los pequeños, porque saben que pues, a ellos les van a tener a lo mejor de alguna manera más compasión, y pues va a haber un cambio, ¿no? El hecho de pedir dinero, porque hay muchos niños que vemos en la calle que pues piden dinero, que están vendiendo alguna otra cosa para poder llevar el sustento a su familia, y ese tipo de cosas que a lo mejor de repente no son tan castigadas, pero que sí las hay en su mayoría pues en las calles, ¿no? Sí, es un tema yo creo que muy como difícil de tocar de una manera clara y específica. Los papás de pronto tenemos como muchas justificaciones para ser negligentes con nuestros hijos, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que no me hace caso, es que yo sí hice de comer pero no se lo quiso comer. No sé, por ejemplo, hablabas del problema de los dientes, cuando no se cepillan los dientes. De pronto hay muchos papás que ni saben que los niños se tienen que cepillar los dientes, aunque parezca lógico. Cuando tú les dices, oye, sí tiene su cepillo dental, ¿como para qué? Los dientes se cepillan hasta que ya eres grande.
porque eso se le van a caer. Hay un desconocimiento y además hay una falta de interés. Ese es cuando el papá no está como totalmente comprometido con su misión como papá. Pero también se cometen algunas negligencias con los hijos cuando somos sobreprotectores, cuando damos todo. El pobre niño sale de la 1 a la escuela y llega a las 8 de la noche a su casa porque a la mamá se le ocurrió meterlo que a la natación, que al karate. O sea, lo dota de infinidad de actividades, ya va que a la computación, ya va al inglés, ya va... Ese tipo de cosas también son actos negligentes contra el niño porque en ningún momento le estás permitiendo, uno, que elija qué es lo que quiere hacer. Y seguramente lo único que quiere hacer es jugar. Pero para las mamás, para este tipo de mamás, jugar es perder el tiempo. ¿Qué hay detrás de esta mamá? Pues probablemente toda una vida de carencias, toda una vida de anhelos de haber querido hacer o tener y no pudo o no se le dio la oportunidad y de pronto pues como ella puede y tiene la solvencia pues lo quiere hacer con los niños. Pero la realidad es que los niños no lo disfrutan tanto. Muchas mamitas dicen, es que es muy, como es hijo único, necesita convivir con otros niños y mejor lo llevo a tal clase y ahí que convive. Ok, esa parte puede ser entendida, pero de ahí a que cubras todo el día con él y ya nada más, lo único que está pasando es que le tienes miedo a tiempo con tus hijos, porque el hijo está en la clase y luego en otra y luego en otra, y tú eres su chofer. Te conviertes básicamente en un chofer, en un cajero que está pagando, pero no hay un discurso, no hay un interés real por lo que está pasando en la vida de los niños. Y además eso está de moda, o sea, se espera que los niños, incluso ya ni nazcan, están en la panza y los bebés ya van a sus cursos de estimulación prenatal, ¿no? Nacen y ya naciditos ya están hablando de, oiga, ¿desde qué edad me lo puede recibir? Así, señora, acaba de nacer, aguántese 2 mesecitos, pues mínimo como para que el niño haga vínculo con usted. No, lo llevan a estos espacios en donde es que mientras más rápido reciba la estimulación o la atención, más inteligente va a ser. Probablemente en algunas áreas, pero en el área emocional va a ser una persona carente de vínculos que le permitan mínimamente ser un adulto consciente del mundo, porque no hay esa conciencia, ¿me entiendes? No hay un vínculo fuerte con su familia, por lo tanto, ¿cómo vamos a pedir que lo tenga con el mundo en sí? Exactamente. Y ahora hablemos del abuso sexual, a mí. Yo creo que ha sido es un tema de los que más me complica un poco porque yo no me podría imaginar el hecho de que ahora, como madre, ya tengas un problema como estos, enfrentarte a un problema tan complicado como es el abuso sexual infantil. Y creo que es de los que a veces dejamos como hasta que ya está muy complicado. Entonces yo creo que se deriva de lo mejor de que tengan una participación los pequeños forzada o que tengan que participar en actividades sexuales incluyendo hasta la prostitución. Bueno, primero sería bueno definir qué es el abuso sexual infantil. El abuso sexual es todo acto en el que se obligue o se toque de una manera no adecuada a un niño, que obviamente, porque ahí algunos especialistas le ponen sin su consentimiento. Ningún niño va a consentir que haya un tocamiento de tipo sexual. En esta participación puede ocurrirse que no se dé siempre de un adulto hacia otro niño. Puede darse de otro niño que probablemente está siendo agredido hacia este niño que regularmente es más pequeño. En los niños como tal no hay una tipificación de tipo legal en relación a de niño a niño haya un abuso sexual. Sin embargo, hay un comportamiento inadecuado en la parte sexual. Abuso puede ir desde que en niños los sometan a ver imágenes en televisión, en internet, en el celular. Y hay que ser puntual porque a veces me dicen, es que no fue en la tele, entonces no fue abuso, pero lo vi en el celular. O sea, la imagen en sí es lo que causa el medio, puede ser cualquiera. Puede ser también que lo obliguen a ver las partes del cuerpo de un adulto
sea físicamente o sea a través de la imagen. En este abuso puede ser simplemente ver las partes del cuerpo, las partes privadas del cuerpo de alguien más, o como tal ver que se está reproduciendo el acto sexual en sí y que durante ese proceso se le pida al niño que haga ciertas cosas. Puede venir lo que es después la parte del tocamiento, que son caricias inadecuadas, que no necesariamente se dan en la parte genital, pero que son totalmente inadecuadas. Y después viene lo que es el tocamiento genital, que también es, bueno, ya es una caricia, un tocamiento constante en el área genital, en las partes privadas del niño o de la niña. Actualmente es muy triste saber que ya no hay una diferenciación tan grande entre el abuso de niños y niñas. Antes era muy tocado el tema en relación a que eran las niñas quienes eran abusadas. Ahora ya la diferencia no la es tan grande. La estadística dice que de 10 niños, 9 han sido abusados por lo menos una vez en su vida, desde que nacieron hasta los 10 años. Entonces estás hablando que hay un comportamiento constante. La estadística dice que también el 50% de estos niños fueron tocados durante un periodo prolongado por más de una persona. Algún niño empezó o alguna niña lo tocó el primo, pasó el evento, no se dio más, después fue el tío, después fue el hermano y así durante el tiempo que tuvieron de vida. Y la mayoría, pues obviamente, como fueron eventos en donde no llegaron, por así decirlo, a la violación, que es la penetración como tal, pues entonces no se trascendió, por así decirlo. Es un tema, yo creo que muy fácil de prevenir, pero muy difícil de tocar. La mayoría de las mamitas no saben cómo hablarles de sexualidad a los niños, no sabemos ni siquiera en qué momento le tenemos que enseñar que tiene que tener ciertos cuidados. Dicen por ahí que hay gente mala afuera y que no necesariamente es afuera, que puede ser dentro de casa y que los tenemos que prevenir. Muchas mamás creemos que nosotros con estar al pendiente no es necesario que les digamos nada. Mientras yo esté vigilando que nadie haga nada, entonces no va a pasar nada. Sin embargo, es imposible que los niños todo el tiempo estén acompañados de mamá. Muchos de los casos de agresión sexual infantil se dan, por ejemplo, en las escuelas, en que los lleve a tal curso, situaciones en las que los niños se tienen que aprender a defender y sobre todo entender cómo decirlo cuando haya pasado. ¿En qué momento se le puede comenzar a hablar abiertamente al niño de sexualidad? Desde siempre. El punto aquí es cómo manejas la información. Tú no le puedes hablar a un niño de 3 años de relaciones sexuales porque no lo va a entender, no va a saber de qué le estás hablando. Y además, cuando deje de ponerte atención, a lo mejor hasta te enojas y tú dices, era un tema importante y tú no me estás poniendo atención. No, la sexualidad no solamente es un acto sexual. La educación sexual es el conocimiento de tu cuerpo, su cuidado y protección. Si el niño sabe cómo se llama su pene, eso es educación sexual. Que le dice pajarito, que le dice pirrín, que le dice, si yo voy con un juez y el juez le dice es que me tocó mi pajarito, el niño no tiene un pajarito. Entonces eso puede caer en que realmente no está manejando la información adecuada. Si yo le enseño que esa parte de su cuerpo tiene un nombre y no pasa nada con que la diga, porque a veces el niño llega a la cocina, estamos comiendo o al comedor y mamá, es que me pegué en el pene, y la mamá es, shh, cállate, eso no se dice aquí. Claro. Empieza a identificar que hablar de sí mismo, de algunas partes de su cuerpo, está mal. Y entonces cuando llega alguien más a tocarlo, a hacerlo sentir mal, no es una sensación nueva porque él ya sabía que esa parte de su cuerpo era mala, ya no era algo de lo que él pudiese hablar. Por ejemplo, a los hombres les pasa mucho que al no saber o no poder hablar abiertamente de sus partes sexuales, de sus partes genitales,
en el momento de la interacción sexual ni siquiera saben cómo estimular adecuadamente. Actúan por actuar, porque la vida les ha enseñado que así es y ya. Sin embargo, cuando el niño tiene una educación sexual desde pequeño, sabe cómo es su cuerpo, lo conoce, lo respeta, porque a veces también es, hijo, nadie te puede tocar y nadie te puede ver, nada más yo, porque soy tu mamá. No, es nadie. O sea, muchas mamás me dicen, ¿y es que quién le va a tallar y cuando lo esté bañando? Nadie es nadie. Él tiene que aprender a hacerlo. Tienes que enseñarle cómo hacerlo. Llega un momento en el que el niño se tiene que cuidar a sí mismo. ¿Y en qué momento es esto? Cuando el niño ya tiene la capacidad de meterse al baño, tú le preparas el agüita y él se mete a bañar solo. Me ha tocado de pronto en consulta una mamita que me decía, es que mi hijo cuando nos bañamos, y yo, ¿cuando se bañan? Sí, ¿qué edad tiene tu hijo? 11 años. Y yo, a ver mami, el niño ya está casi entrando a la adolescencia y tú te estás bañando con él. El punto aquí era que el niño había empezado a tener algunos comportamientos inadecuados en la escuela. Estaba en su banca, se frotaba, se acercaba a las niñas y les daba, se acercaba mucho, pegaba su parte genital y la mamá no entendía qué estaba pasando, ¿me entiendes? Otra cosa, tener relaciones sexuales en el mismo o la misma habitación en donde duermen los niños, esta es una forma de abuso sexual infantil. Aunque tú creas que los niños están dormidos y estés como que con un ojo al gato y el otro al garabato, claro, la inconsciencia del niño en esta parte del sueño graba el mensaje que se está dando. Además de que cuando hay una pareja teniendo relaciones sexuales, el ambiente se erotiza, se llena de hormonas, valga la expresión, de olores que los niños reciben, por supuesto. Mucha gente dice, es que no están en la misma cama, están por ahí a un ladito a 2 centímetros de la mía, entonces no pasa nada. Eso también es un proceso, es una forma de abuso sexual infantil que muchos papitos realizan sin darse cuenta. Hay que tener como una conciencia clara de que el tener un hijo requiere de preparación y que cuando yo no sé cómo intervenir o qué hacer, tengo que investigarlo. No pasa nada que yo le diga a mi hijo, no sé, espérame, lo voy a investigar, y de verdad investigarlo, porque después pasan 3 años y ya no le dijiste nunca nada. Lo importante aquí también es que sepan que un niño que es agredido sexualmente solamente lo va a decir una vez. Después, si lo vuelve a repetir, es porque se sintió en confianza, porque le diste una buena respuesta, porque tu actuar en ese momento no fue ir a golpear y deshacer el carro, la casa, la persona, sino te concentraste en ese momento en apoyarlo, en escuchar qué es lo que te tenía que decir. El por qué y el cuándo en ese momento no son importantes. La mayoría de las mamás le preguntan, ¿cuándo pasó? ¿Y por qué? ¿Y tú qué hiciste? Más allá de la información que le esté listo para darte en ese momento es acosarlo, porque además empieza a haber un enojo y una ansiedad y el autocontrol es básico. Cuando los niños lo dicen y se sienten acompañados en este proceso, y no estoy hablando de vamos a denunciarlo en este momento, es por lo menos no te voy a regañar, te voy a proteger porque lo que acabas de pasar es algo que nadie tiene que pasar. Y entonces te voy a dar afecto, te voy a hacer que te sientas bien y que está bien que te sientas mal, que quieras llorar, que quieras lo que sea. Por supuesto que es un niño que después lo va a poder hablar en determinados momentos para hacer lo que mamita decida que se tenga que hacer, que lo más adecuado sería pues iniciar algún proceso, un procedimiento legal, una denuncia. ¿Cómo podemos poner estas características que tener, por decir, en los niños? ¿Qué características nos arroja cuando hayan sido abusados sexualmente? Pues mira, una de las más marcadas es el cambio de comportamiento o de conducta.
de ser un niño, no sé, muy noble o muy sociable, de pronto se vuelve aislado, se vuelve cohibido. Otra es que comienza a tener cierta repulsión hacia algunas personas, no necesariamente como base su agresor, aunque por supuesto puede ser, pero de pronto ya no se siente bien estando con otros adultos, o ya no se siente bien jugando con otros niños, o pasa demasiado tiempo solo. Eso es como en la parte emocional. Físicamente, un niño que está sufriendo algún abuso también cambia su fisiología. ¿Por qué? Porque al final estás estimulando un cuerpo que necesariamente tiene que experimentar algunos cambios. Y por supuesto, cuando haya ya cuando ya hay una violación sexual como tal, acompañada de abuso, pues obviamente hay algunos estragos en el cuerpo que son cotejables con el médico. Regularmente las violaciones casi siempre se detectan en el consultorio de algún médico. La llevé porque noté que estaba teniendo algo raro, o porque noté un sangrado en su pantaleta. La llevamos con el médico y resulta que está siendo pues abusado, violada por alguien en casa. Regularmente el niño va a modificar algo de su comportamiento, y las mamás somos muy dadas a decir, es que te conozco y sé que algo te está pasando. Pero a veces, y esto pasa mucho, que en la agresión como tal sexual, la mamá nota esas cosas, pero algo ocurre en su psique, en su necesidad de que las cosas estén bien y no trasciendan, que de algún modo lo oculta, por así decirlo, o no le damos tanta importancia. Siempre que nuestro hijo cambie su forma de ser fuertemente, estamos hablando de que algo está ocurriendo. Sí, es cierto, no en todos los casos estamos hablando de una agresión sexual como tal, pero es importante, por supuesto, rastrearlo. ¿Qué hacer cuando yo ya detecté que esto está pasando? Inmediatamente buscar ayuda. Buscar ayuda con alguien que me pueda apoyar verdaderamente y profesionalmente. No siempre ir con mi vecina y decirle, oye, ¿qué hago? Porque ella te va a decir, probablemente desde lo que su enojo le surja. No quiero decir que el consejo sea o te lo dé siempre mal. Sin embargo, hay especialistas que te pueden atender. En el DIF, en cualquier DIF, hay una unidad que se llama CEPAMIF. El CEPAMIF es una unidad de especialistas que colaboran en el DIF, que se dedica a atender este tipo de dinámicas, además de otro tipo de familiares. Pero de principio, cuando una personita así llega al DIF, lo primero es canalizarlo con el especialista en emocional, que es el psicólogo o psicóloga, y ella va a dar contención al pequeñito. Te van a dar la asesoría legal, van a hacer una revisión médica, te van a dar la atención médica y te van a ayudar también en la parte de trabajo social, que es como el trabajo en conjunto que necesitas en un evento como este, y que bueno, pues el DIF lo ofrece y hay que recurrir, por supuesto, a él. Y yo creo que como papás debemos siempre estar como al pendiente o tener esos, ahora sí que ese sexto sentido, ¿verdad? De con nuestros hijos, de poderlos ayudar o de poderles preguntar y tener esa comunicación que también ellos necesitan con nosotros para que podamos de alguna manera evitar todos estos tipos de abusos, y que ellos te sientan, de alguna manera se desarrollen pues, libremente, como dices tú, jugando y expresándose como lo que debería de ser, ¿no? Y no pasar por estas situaciones que de repente, pues, desgraciadamente suceden, y pues dar todo el apoyo que como padres tenemos que dar, ¿no? ¿O cómo ves, amiga? Sí, es un tema bastante importante. Yo creo que si tuviesen por ahí alguna duda, pues nos pudiesen escribir y nosotros darles la indicación y la información más detallada de lo que pudiesen hacer en este tipo de casos. Y bueno, pues ya nos acercamos, más bien llegamos al final de esta emisión, amiga. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos muy al pendiente de sus comentarios, y pues nos esperamos acá el próximo miércoles para seguir aquí en Sexto Sentido. Muchas gracias, muy buenas noches. Que tengan bonita noche, nos vemos, bye. Adiós.
Los esperamos la próxima semana para juntos descubrir nuestro sexto sentido, aquí por Teoloyuquenses. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.